fue el 27 de febrero. Seguimos reunidos y reunidas con mucha frecuencia por vía virtual, pero hoy es 19 de marzo y la reunión presencial después de un poco más de un año es de gran relevancia para quienes trabajamos en los ministerios de salud y quienes lideramos los ministerios de salud de Nación y de las jurisdicciones. Me acompaña el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, y la ministra de Salud de la provincia de San Luis, Silvia Saraujo, en representación de cada uno y cada una de las ministras en esta reunión que tenemos, donde ponemos en valor la mirada federal, la unidad sanitaria y el trabajo que se viene haciendo desde el primer día en que emergió este nuevo virus, también con la noticia de la recepción de las vacunas, de las vacunas Sputnik V que llegaron a Ezeiza, 330.000 dosis del componente 1 que ya están camino a nuestro operador logístico y en el proceso de recuento, control de la temperatura, reacondicionamiento para que lo antes posible, cuando esté la autorización del INAME, del Instituto Nacional de Medicamentos, puedan iniciar el proceso para la distribución a las 24 jurisdicciones, como se hizo siempre cada vez que han llegado en un proceso de tiempo muy corto, procesos muy acelerados y el trabajo de mucha gente y de cada una de las jurisdicciones que está esperando las vacunas para hacer el mismo proceso y que puedan llegar a los vacunatorios. Que nos tiene que llevar adelante en esta situación de tanto conocimiento nuevo todo el tiempo, ¿no es cierto?, de tantas situaciones nuevas en relación a esta situación. Y en relación puntualmente a la campaña de vacunación, a esta campaña la más grande de nuestra historia, el consenso y el transmitir que nuestro objetivo como país en este momento es minimizar el impacto de la mortalidad. Eso se logra vacunando a las personas que tienen más riesgo de enfermar y morir, las personas de más de 60 años y que tienen condiciones de riesgo. En ese sentido es muy importante este trabajo y todo lo que significa el plan de vacunación con más de una vacuna, con diferente conservación, con diferentes esquemas, transmitir a la comunidad que es el intervalo interdosis, es el intervalo, el que se describe en los prospectos o en los lineamientos técnicos, es el intervalo mínimo, que hay ya información de varias de las vacunas, que si ese intervalo se prolonga no solo no es problema, sino que aumenta la eficacia y se está generando permanentemente información en relación a la mayoría de las vacunas. Por eso esto de saber que la importancia de que la mayoría de las personas que tienen indicación reciban la primera dosis lo antes posible, y si es un número más importante de personas, eso tiene impacto, realmente también es otra información importante en relación a esta situación y priorizar siempre a los que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Otra cosa que trabajamos fuertemente es la comunicación, el tratar de tener comunicaciones de lo que es el contexto global en relación a la producción de vacunas, el acceso de los países a las vacunas, cómo está Argentina en esa situación y también consensos nacionales, y después siempre tenemos la particularidad de cada una de las jurisdicciones, de los planes estratégicos provinciales. Tenemos, y se describió clarísimamente en la situación federal de nuestro país, provincias que tienen límites con países que tienen brotes, que tienen nuevas variantes, provincias que tienen extensiones larguísimas, provincias que tienen grandes aglomerados urbanos y en poca superficie un número muy importante de personas, provincias que ya están empezando el invierno, tienen fríos y tienen más dificultades a hacer actividades al aire libre. Así que
siempre en un contexto general de una vacunación voluntaria, con grupos priorizados, con simultaneidad de la vacunación de los grupos. El plan estratégico provincial es clave, así que eso también se ha trabajado mucho, y fortalecer esa comunicación conjunta de todos los ministros y las ministras de Nación y de las jurisdicciones. También es una pregunta muy frecuente y se habló en relación a las estrategias para minimizar la posibilidad del ingreso del virus de áreas donde hay aumento de casos y circulación de las nuevas variantes. La situación global, sobre todo el hemisferio norte, nos ha mostrado un impacto de la segunda ola muy importante, y en nuestra región, la mayoría de nuestros países vecinos, se ve un aumento de los casos en forma bastante acelerada, y en nuestro país estamos empezando a ver en casi todas las jurisdicciones una tendencia al aumento del número de casos, y en eso repasar las medidas vigentes. Las fronteras en Argentina para extranjeros están cerradas, se cerró el turismo de países limítrofes el 24 de diciembre, están cerradas las fronteras terrestres también. Estamos trabajando con un corredor seguro de Ezeiza, de ahora el aeropuerto y el ingreso por puerto también, con un trabajo articulado entre salud, migraciones, transporte, turismo, muy fuerte. Para salir del país hay que hacer una declaración jurada que las personas se comprometen a hacer el aislamiento, la cuarentena, la vuelta, y dejar el domicilio de donde se va a realizar el aislamiento. Está vigente la necesidad de tener una PCR obligatoria al menos 72 horas antes de volver, y Migraciones junto con Sanidad de Fronteras trabajan fuertemente y las aerolíneas también, transporte, en cumplir esos protocolos. Antes de embarcar se chequea todo eso, la declaración jurada de los viajeros y las viajeras que no tienen síntomas, que se hicieron la PCR, la suben, y dónde van a hacer la cuarentena y el compromiso de realizarla. En ese sentido, por esa situación regional y global, es que desde el Consejo Federal de Salud necesitamos transmitirle a la población, desalentar los viajes de turismo, los viajes que no son esenciales, que no son estrictamente necesarios, por un riesgo individual de tener contacto con el virus, enfermarse en un país extranjero, y también por el riesgo sanitario, no solamente de traer el virus al país, sino también de traer una variante que puede generar complicaciones más importantes. Así que desalentar esa situación, el viaje al extranjero, y también decir que es un consenso entre las jurisdicciones fortalecer todos estos controles y el trabajo en lo que significa las visitas domiciliarias, los llamados domiciliarios, y el trabajo para que realmente quienes viajen, porque no tienen otra opción, al regreso entiendan el rol individual de la importancia de hacer ese aislamiento para minimizar la posibilidad de transmisión del virus. Así que un poco estas son los grandes temas, más allá de la importancia que ha tenido el reencontrarnos personalmente y realmente poner en valor el trabajo conjunto de las 24 jurisdicciones con la Nación, con cada uno de los ministerios de los gabinetes nacionales y provinciales, y por supuesto con la sociedad y el rol que han tenido y que tienen los medios en esta nueva etapa de implementar la vacunación, acceder con la vacuna a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, prepararnos para minimizar el impacto de esta segunda ola, que es una posibilidad concreta en Argentina, y no descuidar ninguno de todos estos desafíos, seguir trabajando en conjunto. Si les parece, estamos abiertos a preguntas, y luego cada uno de los ministros y la ministra pueden hacer los comentarios que consideren. Señora ministra, Miguel Nicolich, de Radio Rivadavia. ¿Dónde están las 3 millones de vacunas Sinopharm prometidas hace 10 días? Y si la ANMAT ya está estudiando la posibilidad de aprobarla para mayores de 60 años. Muchas gracias. Sí, las vacunas están en China. El anuncio fue que se firmó el contrato, que es lo que sucedió. Se firmó un contrato que, más allá del millón de dosis que se recibió, son 3 millones más de dosis, y el anuncio de el traslado de esas vacunas lo antes posible. De vuelta, no es solamente
la firma del contrato y esperar las vacunas, sino que es un proceso entre que se firma el contrato, se realizan las autorizaciones de Cancillería, los vuelos, procesos internos de los países para exportar las dosis y toda la operación logística de traer 3 millones de dosis. Estamos trabajando para que eso sea lo antes posible. Cuando tengamos la fecha y esa confirmación lo vamos a comunicar, y la ANMAT está trabajando, se ha pedido información sobre mayores de 60 años para poder ampliar la recomendación para ese grupo, y ese fue otro de los temas que se ha hablado en el Consejo Federal de Salud en relación a que para poder proteger, vacunar con la primera dosis, por lo menos a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer, como son los mayores de 60 años, tener esa recomendación de la vacuna Sinopharm es una situación relevante, así que tanto los gobernadores ayer con el presidente, los ministros y las ministras han mostrado esa relevancia. El lunes va a haber una reunión de expertos del Consejo Asesor, donde además también van a participar especialistas en ciencias sociales, y la semana que viene también va a estar la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para que en cada uno de los pasos de ese consenso basado en la evidencia y federal se pueda trabajar con ANMAT para poder concretar esa recomendación, y la verdad que sería importante poder vacunar a mayores de 60 años con estas 3 millones de dosis que esperamos que estén en Argentina lo antes posible. Buenas tardes, Juan Pablo Peralta de FM Concierto. Ministra, quería consultarle ayer cuál fue la determinación que hizo que el presidente Alberto Fernández diera esta conferencia de prensa, cadena nacional inesperada. Hubo reuniones previas seguramente, porque quedó medio instalada esta idea de que estaba de alguna manera justificando que iba a haber faltantes de vacunas. Bueno, usted que es la máxima autoridad en el tema, que estuvo viajando a Rusia inclusive, hoy llegaron vacunas de Sputnik, que nos clarificara la situación, por favor, gracias. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que el presidente se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la pandemia en conjunto con los gobernadores y las gobernadoras desde el primer día. El motivo de transmitirle a la población la situación actual luego de la reunión con los gobernadores y las gobernadoras era justamente el decir que nosotros en Argentina habíamos trabajado fuertemente para poder retrasar el aumento del número de casos en marzo del año pasado, para fortalecer el sistema de salud y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. Se amplió 47% el número de camas de terapia, 60% el número de respiradores, tanto en público como en privado. Y nuestro sistema de salud en cada una de las jurisdicciones ha podido atender a cada ciudadano y a cada ciudadana que lo necesitó. Eso también lo comentamos hoy. Es un objetivo que tuvimos, que hemos cumplido y que entendemos que no se ha valorado lo suficiente. Es contrafáctico lo que hubiera pasado si eso no sucedía, pero vimos lo que sucedió en otros países con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Y el presidente, nosotros todos, el gobierno anunció la firma de los contratos con cronogramas de entrega de laboratorios productores que, como también lo dijo el presidente ayer, por una situación que excede al Estado argentino, no han cumplido no solamente un laboratorio con el Estado argentino, sino todos los laboratorios productores de vacuna con todos los países que han adquirido vacunas. 18 países tienen el 88% de las dosis y solamente 15 países tienen más del 10% de las dosis que compraron. Así que ese es el motivo por el cual el presidente le comunicó a la población esa situación y le comunicó, por supuesto, que seguimos trabajando en forma federal y con todas las áreas del gobierno para poder minimizar el impacto de la segunda ola, con las lecciones aprendidas de lo que es la gestión y con todo lo que aprendió la sociedad en relación a los cuidados, tratando de trabajar en el foco de sostener todas las actividades productivas, todas las actividades comerciales, todas las actividades de movimiento entre las jurisdicciones y de actividades económicas, como es el turismo, como es también la cultura, el entretenimiento, los espectáculos, los deportes, y como también es muy importante para la sociedad las reuniones sociales, con todo lo que aprendimos en relación a las actividades de alto riesgo y de bajo riesgo, convocando a la sociedad, a los gobernadores y las gobernadoras, a los ministros y las ministras, a fortalecer esos cuidados ahora, en este momento, para retrasar lo más posible el aumento del número de casos,
para que podamos implementar la vacunación. Vacunar a la mayor cantidad de personas que tienen condiciones de riesgo para disminuir la mortalidad en Argentina, aunque tengamos circulación del virus, aunque tengamos casos, si esos casos son leves, vamos a bajar la mortalidad y vamos a poder, con nuestro sistema de salud, seguir dando respuestas sin tensión y seguir atendiendo todas las demás patologías o prestaciones o también actividades de prevención que se vieron impactadas durante el año pasado con tanta tensión en el sistema de salud, y también nuestros equipos de salud, los trabajadores y las trabajadoras de salud van a tener muchísimo menos tensión, así que la convocatoria es justamente a todos los sectores, a toda la población, para transmitir esa situación y redoblar los esfuerzos y el compromiso para poder transitar este momento, este desafío, y que pronto podamos mirar para atrás y mostrar cómo pudimos una vez más generar una respuesta y gestionar esta situación que es de Argentina, del mundo, y que es realmente inédita y que está durando más de lo que todos los países estimaron que iba a durar. Buenas tardes. Buenas tardes. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Ministra, ¿nos podría confirmar si este fin de semana hay un vuelo nuevo de Aerolíneas Argentinas a Moscú para buscar más Sputnik? Esto por un lado. Y por otro lado, le quiero preguntar si hay un protocolo a nivel nacional y si cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tiene un protocolo para reencauzar las vacunas que todos los días sobran en los distintos centros, es decir, cuando hay algún sobrante. En este contexto le quiero preguntar a Quirós también si en esos primeros días usted dio la orden de destruir las vacunas que en esos primeros días se sobraban en los 3 centros que hubo. Me refiero a la Rural, Luna Park y al Club San Lorenzo. Gracias. Y la información que nosotros le podemos dar con absoluta certeza es que trabajamos 7 días por 24 horas para tener la mayor cantidad de vacunas lo antes posible. Se está trabajando para tener vuelos de Moscú, de China y también a través del mecanismo COVAX en el momento que nos dicen que las vacunas están disponibles, así que ese es el objetivo. Y dentro de las lecciones aprendidas, una es que al transmitir esas posibilidades se genera una situación de mucha ansiedad que si luego no se cumple porque llegan un poquito menos o un día más tarde, es una situación que es contraproducente tanto para la población como para la gestión de las 24 jurisdicciones en relación a situaciones que exceden al gobierno nacional y que también exceden la voluntad de cada uno de los laboratorios productores y de los países para hacerlo lo antes posible. Hay un engranaje tan complejo que es muy difícil de transmitir, pero el compromiso es que en el momento trabajamos para que haya lo más posible, lo antes posible, y que en el momento en el cual está confirmado el número de dosis y la fecha de entrega, se comunica a las jurisdicciones, a la población, y se comunica también la distribución en función, algo también se ha consensuado, de la población en relación al INDEC, con el conocimiento de que ese criterio de distribución tiene debilidades, y por eso es que se va a ajustar en función de cada particularidad de cada jurisdicción, la situación epidemiológica y de la proporción de la población objetivo. Estamos trabajando ya con un consenso en eso, y también se va a informar en cuanto llegan las vacunas cuál va a ser el número de dosis que le corresponde a cada jurisdicción. Y en relación a los sobrantes, le dejo a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en cuanto, digamos, los sobrantes en los sistemas de vacunación son solamente el último frasco ampolla, el último vial, ¿no es cierto? Porque a lo largo de todo el día cada sobrante se aplica a las personas que vienen. De manera que en general es un número pequeño de dosis por día. Nosotros en la ciudad lo que hemos dispuesto es 2 estrategias para aprovechar esos sobrantes. Es para las vacunas que son de 4 grados centígrados, que fueron la mayoría que aplicamos en las personas, en los vacunatorios los mayores de 80 años, lo que hacíamos es recuperábamos esas vacunas, las documentábamos, hacíamos la trazabilidad y las llevábamos todas cada día a 3 geriátricos de diferente lugar de la ciudad, para poder aprovechar en el lugar donde ya los adultos mayores están permanentemente y no hace falta llamarlos a último momento. De manera que nuestra enorme cantidad de sobrantes de la campaña de la ciudad ha terminado en vacunación de personas en instituciones geriátricas.
Y luego para los pocos días que tuvimos vacuna Sputnik, que es mucho más complejo por los menos 20 grados y el poco tiempo que dura una vez descongelada, lo hemos aplicado en la estructura de enfermería de la vacunación. De manera que nosotros no hemos dispuesto de ninguna manera, digamos, dispensar ningún sobrante, sino que lo hemos utilizado cada uno de ellos en la mejor logística posible para las personas que tenían indicación de ser vacunadas. No, lo mismo. Hola, lo mismo. Como sanitarista, lo último que podríamos hacer es decir que si sobra una vacuna se desecha, con lo cual, en general, como se decía, es una cuestión de cadena de frío, se puede manejar diferente, también si son monodosis, si son multidosis, si son monodosis no hay problema porque se puede guardar, se puede utilizar al día siguiente. Cuando son multidosis y nos quedó en el caso del Sputnik algún remanente, siempre la indicación es utilizarla. A veces pasa que hay gente que perdió el turno el día anterior, va con su constancia, espera, siempre utilizamos la dosis. Aún a riesgo de que algún denunciador serial, que tenemos muchos, plantee eso como un hecho irregular. Nosotros no vamos a tirar vacunas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Lara Sainz, de la Red 92 de La Plata. Ministra, retomando un poco esto de cuándo llegan las vacunas, se hablaba de que hay una prioridad de vacunar con la dosis 1 a la mayor cantidad de gente posible, pero ¿cuándo esperan, de todas formas, que lleguen las segundas dosis de esas vacunas? Y por otro lado, consultar si hay negociaciones abiertas con otros laboratorios y, de ser así, ¿en qué estado están esas negociaciones? Gracias. Sí, la verdad es que en esta situación en particular se está desarrollando la pandemia, se están desarrollando los ensayos clínicos, estamos recibiendo información en tiempo real de nuevos grupos de edades, nuevos grupos de riesgo, se están produciendo las vacunas, así que no hay nadie en el mundo que te pueda contestar cuándo van a llegar las segundas dosis. Lo que sí se está viendo, el Reino Unido ha diferido la segunda dosis a septiembre, Canadá ha diferido la segunda dosis a 4 meses, son muchos los países, la OPS y la OMS está analizando esa situación también en relación a esta situación, que realmente nosotros no tenemos la misma situación epidemiológica con la que tomó la decisión el hemisferio norte, pero sí nosotros estamos viendo lo que pasó en el hemisferio norte y pensamos que si priorizamos la mayor cantidad de personas recibiendo una dosis con el impacto positivo que tiene, la eficacia que tiene una dosis, difiriendo de ninguna manera pensando en una sola dosis, sino diferir la segunda dosis, con las particularidades que también lo charlamos, que tiene cada una de las vacunas. Nosotros la vacuna Sputnik V no tenemos la posibilidad de que esa segunda dosis se utilice como primera, y la vacuna de AstraZeneca, Oxford, ya sea la Covishield o lo de AstraZeneca, ya el intervalo es 12 semanas y se puede también prolongar, y la vacuna de Sinopharm es la vacuna que hasta ahora todavía no tiene información sobre esa extensión del intervalo mínimo. Por eso es que vamos a convocar a los expertos el lunes a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y el Grupo Técnico Asesor en Vacunas de la Organización Mundial de la Salud también lo va a analizar, pensando no solamente en los ensayos clínicos o la información dura científica que se mira siempre, sino también en la situación epidemiológica y el impacto sanitario que puede tener eso. Yo la semana pasada tuve una reunión con el ministro de Gestión de COVID del Reino Unido, y ellos vacunaron los mayores de 60 años con una dosis, solamente el 3% completó el esquema, y vieron una reducción del 90% de la mortalidad de internaciones, y lo mismo se vio en Israel en lo que es las internaciones en las personas vacunadas. Así que nosotros, esa es la mirada global, y el trabajo para que lleguen las siguientes dosis para ir completando los esquemas es permanente. En las vacunas que tienen la misma característica, primera y segunda dosis, y en la que no, en la vacuna Sputnik V, también es importante transmitirle a la población que si se difiere de los 21 días, porque la gestión de los programas de inmunizaciones priorizan la aplicación de primeras dosis, tampoco, es para preocuparse, y los van a ir citando a medida que lleguen las vacunas y a medida también que se vayan aumentando en forma intensiva la vacunación de la segunda dosis. Así que, de la primera dosis para llamar a la segunda.
Y también es importante aclarar que siempre eso va a definirlo la jurisdicción, el plan estratégico provincial. Entonces, cada provincia y cada jurisdicción lo va también a informar en ese sentido. Son opciones que se dan para optimizar el impacto de la vacunación. En una situación extraordinaria se definen estrategias para intentar tener un impacto positivo en la disminución de la mortalidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Paula Larruz de Radio 10. Quisiera saber en qué estado está el desarrollo de la vacuna local y si va a haber algún tipo de confinamiento futuro en los distritos que están representados hoy acá en la conferencia. En la última no te escuché. Si va a haber algún tipo de confinamiento futuro en algunos de los distritos que están representados acá en la conferencia. ¿Confinamiento de personas, decís vos? Sí. Perdón. El desarrollo de la vacuna argentina nosotros nos reunimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, vimos las actualizaciones, está en una fase que es, está menos avanzada, por supuesto, que las que ya están avanzados en fase 3, pero es realmente importante poner en valor los desarrollos de la ciencia y de la tecnología y volver a recordar la importancia que tiene la ciencia y tecnología, no solamente en la salud, pero especialmente en poder cerrar ese círculo virtuoso entre lo que es la investigación básica y que llegue a una herramienta para la salud pública. Estamos trabajando fuerte para que se pueda avanzar en las fases que quedan de desarrollo de investigación, con también el apoyo de otros sectores del gobierno nacional para poder tener realmente toda la fortaleza en ese desarrollo y tener información y lo antes posible el avance de esta herramienta de prevención que sea argentina y que ojalá se pueda también exportar o trabajar en lo que sea el beneficio para otros países de la región. Y el resto le dejo a los ministros, pero el objetivo, eso quedó clarísimo ayer con el presidente, con los gobernadores y hoy con todos los ministros y las ministras, el objetivo es poder trabajar fuertemente con todo lo que aprendimos para que en caso de tener que tomar alguna medida, esa medida sea sin impactar en las actividades productivas, económicas, sociales, sin necesitar confinamiento y sobre todo en la unidad mínima territorial en forma transitoria y de disminución de la circulación de personas con aumento de los cuidados. Ese es el objetivo. No sé si... Básicamente en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un sistema de fases que funciona automáticamente. Esto quiere decir, si determinados indicadores son sobrepasados, se pasa a fases de mayor restricción. Hoy estamos en una situación, todas las jurisdicciones están en fase 4 o 5, prácticamente todas con la misma cantidad y calidad de actividades. Y eso está pensado de manera de que si cambia esa situación, automáticamente incluso cada intendente se comunica con nosotros y nos dice tengo esta situación y bajamos a una etapa de restricción. Obviamente que esto en el devenir del tiempo por los próximos meses vamos a estar observando que vamos a hacer un equilibrio entre una situación que va a tener todos los cuidados que estamos propiciando, que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que seguir cumpliendo, que tenemos que seguir cumpliendo, todo lo que tenga que ver con el aumento de casos, la detección temprana y el aislamiento rápido, para lo cual se ha estado conversando también de todas las estrategias que van a ser muy potentes y mucho más orientadas y dirigidas en base a las lecciones aprendidas, y la vacunación. Entonces, entre esos tres componentes, posiblemente incluso haya que ir modificando protocolos, porque si tengo más gente vacunada, si veo el impacto en el sector salud, puede ser que tenga más casos, pero que no me impactan en internación y que no me impactan en casos graves. Esto, como dijimos siempre, es un día a día sobre variables que no manejamos en forma estable y previsible. Hay variables que se van cambiando, que no dependen de cada uno de nosotros. Y en eso también queremos valorar enfáticamente el rol de este Consejo Federal de Salud. Todos los ministros lo han hecho de esta forma, plantear que es el mayor órgano de conducción y de decisión de política sanitaria del país y que es el lugar donde se toman las grandes decisiones políticas que luego se instrumentan. Y queremos decirlo enfáticamente para ponerlo en valor, como lo pusimos en una carta que firmamos entre todos hace poco, planteando
que este es el organismo donde se toman las decisiones de política sanitaria. Y con todo respeto, porque nosotros además escuchamos a todos los actores, sobre todo aquellos que tienen una mayor capacidad científica, etcétera, sociológica, de lo que sea, de aportar, escuchamos a todos, pero las decisiones se toman en los ejecutivos y no se toman en los legislativos, que pueden aportar y que pueden aportar con leyes, pero no se toman allí, ni tampoco se toman en el Poder Judicial las decisiones de política sanitaria, mucho menos en los medios. Queremos ratificar esto porque este es un organismo absolutamente calificado y lo entendemos de esa manera. Y así vamos a seguir actuando. Con la ciencia en la mano, la ciencia disponible, porque tampoco es que tenemos certezas. Con eso, de esa manera es que vamos a seguir tomando las decisiones y ratificando todos, que estamos en la misma línea de pensamiento. El COFESA, el Ministerio de Salud de la Nación y las 24 jurisdicciones somos quienes tomamos las decisiones de política sanitaria, lo hacemos con nuestro mejor conocimiento y para llevar salud a todos y a todas. Así que quiero decir que esto fue muy, muy recalcado por todos los ministros, porque también se están viviendo algunas situaciones que no se corresponden con la realidad. Estamos trabajando todos muy fuertemente y eso es la convocatoria a todos los sectores, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a que sigamos trabajando de esta manera. Acá hay una sola campaña, que es la campaña en contra del COVID. Última pregunta. Perdón, no sé si Silvia quiere... Buenas tardes. Perdón, para que los ministros, para que San Luis y Córdoba también... Que nos escuchen un poquito. No, reforzar lo que dijo Daniel y sobre todo decirles que estamos trabajando, como decían, las 24 jurisdicciones juntas, que si bien las distintas provincias tenemos distintas improntas y demás, y que también disentimos en muchas cosas, las decisiones las tomamos en conjunto y eso es lo que queremos valorar, que trabajamos todos juntos porque, como dijo, es la lucha contra el COVID. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda de Radio Mitre. Tengo, si me permite, ministro Goyán, que retomar los dichos que usted mencionó recién a la colega sobre las decisiones que usted menciona que en algunos lugares del país toma el Poder Judicial y los medios. Se refiere a la decisión de la justicia hoy en Formosa de que habilitó la libre circulación. Me gustaría que, bueno, se expanda en eso, o si no es eso a lo que hacía referencia. Le quería preguntar a la ministra Bisotti si sale hoy la prohibición para que los viajes de egresados al exterior no se realicen más. Y si me permiten, voy a trasladar lo que a veces los ciudadanos a través de los periodistas hacen llegar a los medios, que es la frase: en cualquier momento nos vuelven a encerrar. La pregunta es para, bueno, el AMBA, retomo un poco lo que dijo la colega, si estiman la llegada de la segunda ola, ¿para cuándo? Y si existe la posibilidad concreta de volver a una cuarentena. Gracias. No, simplemente, como dice el dicho, zapateros a sus zapatos. Si acá las medidas de política sanitaria se van a tomar fuera del sector del Poder Ejecutivo, que es quien ha sido votado y cada uno de los ministros ha sido elegido por sus gobernadores para esta función, podemos cometer errores, ¿no? Porque después terminamos con fallos que dicen que hay que dar dióxido de cloro, ¿no? Y sanitariamente no corresponde. Entonces digo, me parece que para cuidado de todos tenemos que cuidar cada uno su ámbito y su jurisdicción. La jurisdicción de quien toma las políticas sanitarias son los que han sido nominados para eso. Entonces creo que también eso es importante que lo debatamos, porque también se pone en debate esta cuestión de la división de poderes, para qué y para quién está cada uno, ¿no es cierto? Bueno, y respecto a la otra pregunta, obviamente que la segunda ola se ha dado en el mundo, es muy probable que acá suceda, muy probable, porque sabemos que cuando viene el frío, por distintos motivos, este virus contagia más. Sabemos también que hay variantes que son más contagiosas, con lo cual si entran al país vamos a tener muchas posibilidades de que aumenten los casos. Nuestra apuesta, como lo hemos charlado entre todos, es a tratar de vacunar a todos los sectores de riesgo lo antes posible,
antes de que empiece el frío fuerte, para bajar en esta etapa internación y mortalidad. Ese es el objetivo. Luego seguiremos vacunando cada vez más para ir acorralando al virus en su capacidad de dispersarse, de contagiarse lo más posible. Pero esta etapa inicial es para intentar bajar y creo que lo vamos a poder lograr. Sí, en relación a lo que preguntabas, Mariel, me parece que es importante decir lo siguiente. Primero, esta pandemia se gestiona con los gobiernos proponiendo y tomando políticas públicas, se gestiona con los gobiernos organizando los sistemas de salud, dando el servicio apropiado y rastreando y testeando y aislando como corresponde, y se gestiona construyendo entre los gobiernos y las ciudadanías una forma de cuidarse y una forma de transitar este momento tan difícil. De manera que todos estamos involucrados en el cuidado y en la forma de cuidarnos en esta pandemia, algunos de una manera, otros de otra, y como a mí me gusta decir siempre, todos tenemos que tener la energía para cada día tener la voluntad de aportar algo al cuidado individual y colectivo. Dentro de esa mirada y de esa mirada más integrada de lo que vos decías, me parece que lo importante para comunicar a la gente es que lo que estamos viendo epidemiológicamente en el área metropolitana, pero en varios lugares del país también, es que luego de aquel momento de dificultad de cuidado social que hubo al final de año con las fiestas, para mediados de enero se recuperó bastante bien la situación epidemiológica, bajaron los casos, pero ya llevamos 2 o 3 semanas en el área metropolitana y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco bien, ha dejado de descender en los últimos 10, 15 días, ascendieron los casos de promedio, unos 150 casos por día en los últimos 10 a 15 días. Eso significa que hay un cambio de tendencia, eso significa que tenemos que volver a focalizar, intensificando el rastreo y el testeo por un lado, poniendo nuevamente con información clara, transparente y oportuna a la ciudadanía de lo que está ocurriendo y proponiendo nuevamente un esfuerzo que tiene que ver, por supuesto, con que volvamos a focalizar en el cuidado, evitar los lugares cerrados, evitar estar en los autos con las ventanillas cerradas, en el transporte público subiendo más gente de lo que tiene que subir, en fin, todas las cosas que ya todo el mundo conoce. Volver a focalizar y hacer el esfuerzo. Y si nosotros somos capaces de intensificar el rastreo y el testeo, la ciudadanía es capaz de refocalizar y volver a hacer un esfuerzo aún mayor, y todos nosotros lo hacemos, y por supuesto avanza la vacunación, no vemos ninguna necesidad de volver a mirar esta pandemia de la manera que mirábamos el año pasado a esta misma altura. Pero aquí se trata de que cada uno de nosotros tenga una información precisa de dónde estamos y se trata de que cada uno de nosotros tenga la voluntad, no solamente el conocimiento, sino la voluntad de hacer el esfuerzo cada día. Y si todos hacemos así, seguramente vamos a poder pasar esta etapa que nos queda por delante, que es decididamente una ola de aumento de casos, de una manera más cuidada, de una manera de menor impacto social y de menor dolor social y por lo tanto sin necesidades de hacer ninguna o proponer ninguna política pública que le agregue aún más daño a la situación en términos económicos, afectivos, familiares. Perdón. Sí, los viajes egresados. Sí. El tema, los viajes egresados se comportan como los viajes al exterior de cualquier persona. No es que hay alguna situación puntual. Por supuesto que un viaje egresado tiene alguna particularidad en relación a la dificultad de cumplir con las recomendaciones, pero la alerta para los viajes al exterior es para los viajes egresados, para los viajes de jubilados, para los viajes de amigos y amigas. Digamos, no es particular, sino es general la información que tiene que tener la ciudadanía en relación al riesgo individual y al riesgo sanitario que implica para el país. Por lo tanto, ese es un comentario importante. Y un mensaje con el que, si yo pudiera terminaría, es que esto de que en cualquier momento nos van a encerrar, esta situación que tiene la gente de recordar marzo del año pasado. No estamos en marzo del año pasado, no estamos pensando en esas medidas, estamos apostando a lo que decía Fernán, a lo que decía Daniel, del cuidado, de lo que aprendimos como sociedad y como gestiones provinciales y nacional. Tenemos un país que no es AMBA solamente, todo esto que se está hablando de AMBA se está discutiendo en cada una de las provincias, cada provincia tiene sus aglomerados urbanos y sus particularidades, así que este es un mensaje en el que los medios nos tienen que ayudar muchísimo para transmitirle a la población, no estamos en marzo de 2020, tenemos un camino recorrido, tenemos herramientas muy importantes, el partido ahora se juega
en el territorio, en el rastreo, en el testeo, en los cuidados, y estamos apostando a eso. Ya hemos fortalecido nuestro sistema de salud, seguimos trabajando en eso, pero el trabajo de la identificación de los casos, su aislamiento, el aislamiento de sus contactos y los cuidados por parte de la sociedad y por parte de los estados nacional, provinciales, contándole esta información para que la ciudadanía pueda cuidarse más y todavía trabajar en ese sentido, me parece que es muy, muy importante. No estamos pensando en medidas de confinamiento. Obviamente que, también lo dijimos, esta es una situación dinámica, nos ha ido bien luego del aumento de casos de diciembre, que nos ha preocupado muchísimo. Hemos podido sostener el turismo sin aumento de casos, así que lo podemos hacer como sociedad. Realmente tenemos esa expectativa desde la Nación, desde las 24 jurisdicciones. Sabemos que la pandemia no terminó, seguimos trabajando para poder avanzar de cara a esta nueva etapa con esta expectativa. Así que nos parece que ese es el mensaje final. Muchas gracias.